colaborador en el Instituto Seminario de Historia Rural Andina de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Asimismo, es editor de la revista indexada de dicho instituto. Desde el 2020 colabora con ProLima en las investigaciones historiográficas sobre los monumentos públicos del Centro Histórico de Lima. Sus temas de investigación se centran en expresiones artísticas del virreinato y de la República. Ha publicado los libros Un retrato de Bolívar, en el año 2015, La fortuna de Tacna, 2019, Censo Cívico de 1826, en el volumen 1 y 2002, en el año 2019, Manuel Paz y Montejo, El bautismo en San Lorenzo del Lima, en el año 2022, y monumentos en el bicentenario del siglo XIX, además de artículos sobre arte meridional, de arte del siglo XX e historia electoral. Muchas gracias a ella. Sí, buenas tardes. Agradecería muchísimo que me puedan apoyar con las diapositivas para poder iniciar. Las diapositivas están en el escritorio. Un momentito. Sí, no hay problema, está muy bien. Abajo, el de abajo. El de abajo, Marcelo Cabello. A la derecha, abajo. Ahí, no, acaba de pasar. Exacto. Ya estamos. Voy a solicitar también que por favor me apoyen con pasar las diapositivas porque son varias. ¿Ya? A propósito de la ficha de este evento que reúne a los caciques de Arobe, que son del Ecuador, se ha hablado muy poco de la presencia afrodescendiente y en el sentido estricto de los autores del periodo de transición del Virreinato de la República, aquellos artistas que han sido de identidad mestiza o de identidad afrodescendiente. El día de hoy vamos a tratar acerca de Marcelo Cabello, que es un grabador que transitó entre estos dos periodos. Por favor, la siguiente diapositiva. Entonces, oriéntalo hacia la cosa. Ya, bien, esta se va a dividir en tres partes. Primero vamos a hablar acerca de este campo de estudio sobre Marcelo Cabello, no es completamente nuevo, tiene unos antecedentes. Vamos al segundo punto, por favor, siguiente, es ¿quién fue Marcelo Cabello? Vamos a ver esta pregunta a través de evidencias documentales. Y el tercer punto, por favor, es ¿por qué la trascendencia de su obra y qué lugar tiene en el patrimonio artístico histórico del Perú? Siguiente, acerca de los antecedentes. En 1904 y 1907 se publicaron los cuatro tomos de Imprenta en Lima, publicada por José Toribio Medina. Siguiente, allí se trató a algunos, se incluyeron algunos de los impresos que hizo Marcelo Cabello de las estampas, incluidas en distintos libros, en donde se incluyeron sus obras, y en el 1947 Vargas Ugarte en su ensayo de un diccionario también incluye la obra de Marcelo Cabello. Siguiente, en el 63, en el ensayo del diccionario que intentó hacer Emilio Hatterre, también incluye el nombre de Marcelo Cabello, pero con referencias documentales un poco dispersas, no tan precisas. Siguiente, por favor. En el año 2013 se publican dos libros fundamentales. Uno que es grabado en Lima del profesor Ricardo Stavridis, y la otra grabado en el Republicano. Bueno, estos dos libros son parteaguas en la historiografía de esta disciplina. Ahí se incluyeron, por ejemplo, se incluyó la obra de Marcelo Cabello entre las estampas que compusieron su trayectoria. Siguiente, por favor. En el año 2015 tuve la oportunidad tanto de sustentar mi tesis como publicarla en formato de libro, y ahí es donde encontré este documental de Marcelo Cabello. Tanto de Cabello como distintos artífices de este periodo de transición. Siguiente.
Entre ellos Marcelo Cabello. Siguiente. En el 2016-17 se realizó una exposición de reproducciones de los grabados que había realizado Marcelo Cabello en el Colegio Real, en el Seminario Histórico de la Siguiente. En el 2019 se publica precisamente este libro que reúne los estudios historiográficos sobre Marcelo Cabello conjuntamente con un grupo de investigación siguiente, con 21 articulistas, entre ellos tanto egresados, estudiantes, como también al doctor Jaime Marías. Siguiente. 34 artículos cada uno que trató sobre las distintas obras que realizó Marcelo Cabello. Siguiente. Aquí tenemos una foto donde nos tomamos en la iglesia de San Sebastián, donde fue sepultado. Siguiente. En total fueron 42 obras documentadas, bueno, algunas documentadas, otras existentes, algunas no, que no han sobrevivido al expolio o al tráfico de distintos bienes materiales o bienes artísticos del periodo virreinal. ¿Quién fue Marcelo Cabello? Siguiente, por favor. Primero revisamos muy sucintamente el acta matrimonial de sus padres para entender, digamos, en las actas matrimoniales era muy común que se estableciera cuáles eran la identidad étnica de los padres, ¿no? Y está descrito que José Cabello, o José Doroteo Cabello, el padre era un mulato libre y la madre era Petronila de la llave india natural del pueblo Lambayeque. En otras palabras, el resultado genético y también social de este matrimonio derivaría en las castas que se denominaron en el siglo XVIII como chino, que es básicamente un cruce entre un mulato y una indígena. Siguiente, por favor. En 1803, el grabador Marcelo Cabello se casa, dice ser hijo de Doroteo Cabello, de la llave, y se casa con Josefa Caballero, aparentemente ciudadana criolla de Lima. Siguiente, por favor. En 1905 se bautiza su hija Manuela Josefa. Siguiente. En 1907 Isidoro Antonio, su hijo. Siguiente. En el 1808 José Antonio, su hijo. Siguiente. Y Felipe Antonio en 1811. Siguiente. En 1842 comentamos que fue sepultado en la iglesia de San Sebastián, ya para ese entonces era viudo. Siguiente. Entonces tenemos, según vamos a ver, el documento de 1913, que su año de nacimiento corrió entre 1772 a 1773. Lo más seguro es que haya sido 73. Y la fecha de defunción, como vimos, en 1942. Ese es Marcelo Cabello ya no se conocía su segundo apellido. Y como generalmente la historiografía virreinal siempre se ha escrito desde un punto de vista blanco criollo, también se ha escrito sobre los artistas como si fueran estos, digamos, tácitamente como blancos y criollos, cuando en realidad había una participación muy importante. Bien, siguiente. Pero nuestra hipótesis de si era afrodescendiente Marcelo Cabello tambaleó un poco porque en el testamento de la madre se indica que fue adoptado. Marcelo Cabello fue adoptado, entonces no fue un hijo consanguíneo. Sin embargo, como vamos a ver, formó parte de un obrador que estuvo conformado por afrodescendientes, y lo más probable es que, a pesar de que haya sido adoptado, haya sido un afrodescendiente. Siguiente, por favor. Entonces la pregunta, ¿Marcelo Cabello fue afrodescendiente? Siguiente. Bien. Con tal vez la obsesión de saber cuál era la identidad de Cabello, nos fuimos a averiguar el matrimonio del abuelo paterno y detectamos que el abuelo era un cuarterón. Es decir, había una línea de sucesión que francamente indicaba que Marcelo Cabello había sido afrodescendiente. Siguiente, por favor. Siguiente. Lo interesante es que el abuelo, cuando se casa y tiene sus testigos, se transcribe. Un amigo suyo, el principal testigo de su boda, dice que es cuarterón y oficial de platero. Bueno, Guillermo Cabello, sino el abuelo, era platero. José Doroteo Cabello, el padre, también era platero. Y, como se va a poder revisar, Marcelo Cabello también obró como platero, a pesar de que es conocido por su obra de grabador. Siguiente. Por ejemplo, aquí en 1793 hay una de sus encargos más tempranos que se ordena por la Cofradía de la Virgen de Rosario 1000 estampas. Siguiente. En 1796 a José Doroteo se le encarga que haga la peana de plata de la Virgen del Rosario, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí en la misma cofradía trabajan padre e hijo. Siguiente.
Siguiente, por favor. En el 1797 a Doroteo Cabello se le ordena que limpie la plata de la peana, de la Virgen, y también que haga 500 estampas. O sea que también José Doroteo tenía experiencia, o tal vez era el jefe familiar y de taller antes de que Marcelo Cabello se independice. Siguiente, por favor. En 1807, por ejemplo, se le paga 500 pesos a Marcelo Cabello para que haga la imagen de la Virgen del Rosario, y como se puede observar en la imagen, está la peana nueva. Entonces, padre e hijo forman parte de un obrador, y a su vez, gracias a la imagen que realizó Marcelo Cabello, se puede ver que está la obra del padre ahí. Siguiente, por favor. Esta, adelanto un poco, lo que vamos a ver más adelante es una medalla que hizo Marcelo Cabello, que hasta ahora es desconocida su labor como platero, y se puede ver aquí los detalles muy interesantes que conforman esta composición, que representan a la institución del primer Congreso Constituyente en 1823. En la parte de abajo tal vez se ve una línea muy tenue, quizás es la proyección, pero está a la escala de 1 centímetro cuadrado, para que se tenga una idea de cuánto medía esta medalla. Es muy pequeña. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, en el censo de 1813 se señala de que Marcelo Cabello vivía en el tiro de las calles que van de Trinitarias hasta Polvos Azules, más o menos lo que sería desde Bellas Artes hasta el Palacio del Gobierno, todo girón Ancash. Siguiente, por favor. Siguiente. Es más o menos esa la traza, siguiente. Y se registra que Marcelo Cabello tiene 40 años en ese momento, era grabador y también era casado, que Dorenina García era su madre, que tenía 60 años, era casada con Doroteo Cabello, de 64 años, de Lima también, y Francisco Cabello, que no es hijo de Francisco, sino es un esclavo de Marcelo Cabello, como se registra en el testamento del padre. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una imagen que es inédita, que estoy presentando en esta ponencia, que es la representación de San Diego de Alcalá, ¿no? Que hace una referencia al milagro que se le atribuye a este santo de haber salvado a un niño de Mordo que hacía panes, y bueno, por una travesura se metió al horno y San Diego de Alcalá auxilio para que se le ayude. Bien, esta imagen, donde se atribuye incluso el milagro, fue hecha por Marcelo Cabello en 1790. Siguiente, por favor. También, y esto es muy interesante, San Diego de Alcalá pertenece a la orden seráfica. Este plano también está relacionado con la orden franciscana, de entrega de este encargo, para que haga un proyecto para un panteón. No es el cementerio general que nosotros conocemos como cementerio presbítero maestro, sino más bien un anterior, un prototipo. Nunca se realizó, pero está el prototipo. Siguiente, por favor. También con la orden seráfica, con la orden de San Francisco, está esta estampa que fue reproducida en un libro siguiente, en 1935. No se conserva el original, simplemente la reproducción, pero ahí se puede ver la obra de Marcelo Cabello, incluso se incluyó su firma en la parte inferior de la imagen. Siguiente. También, está muy vinculada con la obra de Pedro Aguilera, un pintor de su época. Siguiente, por favor. Tanto a nivel de fisonomía como también a nivel compositivo. Siguiente. También con la orden seráfica, con la orden de San Francisco está relacionada esta carta de esclavitud. No es una carta de afiliación a una cofradía, a la cofradía de la señora de la Inmaculada Concepción, y también es un vínculo directo con San Francisco, ya que el tiro de calles de Trinitarias a la calle donde está el Palacio de Gobierno, en medio está el convento San Francisco, así que tiene mucha relación que el convento le haya delegado o la cercanía a esta comunidad franciscana haya sido clave para que tenga distintos encargos. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, en la plazuela de San Francisco, por ejemplo, se hizo este arco efímero para presentar una campana que está en medio, se puede ver en la imagen, y esa fue un encargo del seminario Santo Toribio, pero el arco se colocó en la plazuela de San Francisco, y bueno, el seminario Santo Toribio está exactamente al frente del convento de San Francisco. Sin embargo, a pesar de que todo parece próspero, hay un contraste. En realidad, el obrador de Marcelo Cabello parece que tuvo diferencias con el padre. No podemos atribuir a ninguna causa visible, pero sí hubo una
digamos, una ruptura entre el padre y el hijo, porque en el testamento del padre, el primer testamento hace dos, en 1814, señala de que no tuvo ningún hijo, ¿no? Y es muy claro, muy enfático en eso, el siguiente, por favor. Y señala que tiene unos 7 esclavos y a todos le pone el apellido Cabello, ¿no? Pero indica de que no estuvo presente ningún Marcelo Cabello y que la heredera de sus bienes iba a ser su esposa Petronila de Olivares. Siguiente. En el año 1815 ya presenta a su hijo Marcelo Cabello. No es un codicilo, ¿no? Es un codicilo, es una modificación al testamento, sino que reescribe un nuevo testamento y ahí señala que Marcelo Cabello sí es hijo legítimo y además que es un heredero universal de sus bienes. Me pareció muy importante señalar esto porque también hubo diferencias aparentemente familiares. En el año 1813, este es un dato bien interesante, se publica el Peruano Liberal. Tadeo López fue un comerciante de libros y a la vez era muy crítico de la gestión del gobierno de PSOE, perdón, de Abascal. Del virrey Abascal. Hubo una confrontación y se publicó el Peruano Liberal y se contrató a Marcelo Cabello para que realice la tipografía desde cero. Se hizo, siguiente por favor, se pidió que Marcelo Cabello se encargue de realizar las letras y también de que se encargue de la impresión de este periódico. Aparte, este señor Tadeo López fue ridiculizado por el virrey y sus, digamos, seguidores oficiales en una sátira que fue publicada en Lima y se puede ver tragedia famosa, intitulada, etc. Allí se muestra cómo Tadeo López era una persona arrogante, una persona ridícula, ¿no? Que se le regaló una medalla y se trata de minimizar sus méritos de haber realizado el Peruano Liberal diciendo de que él no creó la imprenta para hacer el Peruano Liberal, sino Cabello. Y cito, en un diálogo ficticio se señala, y dime, ¿no fue Cabello el que fabricó la imprenta? Y claro, es interesante porque no se habla de Marcelo Cabello, sino que se habla de Cabello, es una familiaridad muy cómplice de quién es este personaje en la sociedad limeña. Es interesante porque hay una fama implícita ahí de Marcelo Cabello. Sí, por favor. En el archivo municipal siguiente, el mismo Tadeo López señala que se abran matrices en Lima por el escultor don Marcelo Cabello, que denominan escultor Marcelo Cabello, ya que por fin se ha logrado en América lo que en cerca de 300 años no se había conseguido, que era realizar una tipografía, digamos, original. Siguiente, por favor. Ya que era muy utilizada la tipografía de Garamond o la tipografía Castron, de proveniencia anglosajona, inglesa, y más bien Cabello realiza una serie de tipos de diseños de letras que es muy único. Incluso cuando uno ve sus grabados o cuando ve el Peruano Liberal, se puede ver que hay una serie de identidad de diseño muy interesante. Ahora, no todo esto es rosa, en realidad Cabello fue denunciado por, aquí vamos a entrar un poco en la vida personal de Marcelo Cabello, fue denunciado porque debía una serie de meses de alquiler de una vivienda que vivía en la casa de la casa de la Pila, donde funcionó el primer local el diario El Comercio. Muy interesante este dato también. Bueno, en esa casa lo denuncian porque no había pagado su alquiler. Siguiente, por favor. Debe una cantidad, Antonio de Mora lo demanda y exige que se le secuestre la imprenta que tenía, con la que trabajaba Cabello, ya que era una de sus bienes más utilizados. Siguiente, por favor. Pero se ventila, y bueno, cuestiones personales, se ventila de que Marcelo Cabello tenía una esposa, Josefa Caballero, pero ella le era infiel con un señor que vivía en esa misma casa y bueno, como le había sido infiel, no quería pagar esa casa donde él dejó de habitar, así que por esa razón hubo una serie de deudas y en fin, se terminó embargando a la esclava que tenía la esposa en esa casa y no terminó siendo perjudicado el grabador. Bueno, el grabador parece que estuvo bien asesorado porque como es común hasta el día de hoy en la justicia peruana aplazar o extender los plazos de la denuncia para que esta cese
o simplemente se cancelan partes. Y se extendió desde 1818 hasta 1821. En 1821 se pide que se secuestre o más bien se embargue, como se entiéndase en el siglo XVIII-XIX, se embargue a la esclava siguiente, Luisa, me parece, o Lucía, que tenía la mujer de cabello. Siguiente, por favor. Y ahora, entre los pliegos o los reclamos que dice Antonio de Mora, que era su cobrador, dice Marcelo Cabello imposibilita el cobro del abogado hasta el día de hoy. Sin embargo, de las pingües ganancias, o sea, de las abundantes ganancias que logra con su personal de trabajo, y no es regular, se aumenta esta dificultad con la acrecencia de la deuda. O sea, Antonio de Mora, su cobrador, sabía que Marcelo Cabello tenía buenos ingresos, y eso nos habla de la posición económica y social de este grabador. Siguiente, por favor. Bien, en 1823, a pesar de que era un reconocido grabador, le encargan la medalla que vimos del Congreso Constituyente siguiente, y se estipula que tenga este lema, ¿no? El encargo únicamente tiene estos lemas: el pueblo peruano restaurará su representación soberana, Tagle, Marqués de Torre Tagle, restablecer el Congreso, etc., año 1823. Pero la parte creativa la aporta Marcelo Cabello. Si bien hizo este trabajo, no se le pagó. Y justamente la Casa de la Moneda, que a pesar de que tenía sus empleados, como Atanasio Dávalos, entre otros artífices criollos que tenían una posición privilegiada, no se la delegaron a ellos, también se la delegaron a Cabello. Bueno, no le pagaron. Y 5 años después lo denuncian. Uy, ya, se me acabó el tiempo. Bárbaro. Bien, siguiente, por favor. La obra costó 300 pesos. La manufactura costó el resto. En realidad, la idea del diseño, que fue de Marcelo Cabello, fue lo que más costó. Siguiente, por favor. Incluso, si ponemos en porcentaje, la idea creativa de la primera matriz costó 69% de todo el encargo. Y es lo que se le debía, 300 pesos. Y en materiales, 22%, en manufactura, 9%. Bueno, y él le dirige una carta a Boqui, a Vidaurre era el jefe de la Casa de la Moneda, y señala: yo solo he existido envuelto en el desconsuelo, en la amargura y empezar tocando casi en los bordes de la mendicidad, porque no se le había pagado, ¿no? Y también estábamos viviendo una guerra de independencia. Y alega, nada más sencillo para un profesor que a medida que ha gastado casi todo el tiempo de su vida en procurar aproximarse a la perfección de su arte por el medio de un estudio continuado y una meditación profunda e incansable, solo encuentra por premio de su aplicación la necesidad de otro sujeto, la triste alternativa y a la de la postergación, ¿no? Entonces, sí, es también un manifiesto público, ya que en este estudio se publica este documento, es un manifiesto también del estado de protección que tenía la enseñanza del grabado y sobre todo de la práctica del grabado. Siguiente, por favor. Se acabó, creo, Hay otro micro. No se oye en la retransmisión. ¿Hay que apretar? ¿Apretaste? Hay problema de... No, debería salir. A ver. Perfecto, incluso se escucha mejor. Bien, para cerrar, aquí me iba a extender un poco más, pero hay, ya la pregunta inicial, por favor. La pregunta inicial, sí, disculpe. Antes, por favor, antes. Sí, ¿por qué la trascendencia de su obra y cuál es su lugar en el patrimonio artístico peruano? Estas las hemos desglosado en 6 factores. Bien, solo la voy a iniciar, no la vamos a poder desglosar. Pero la primera es que hay una tardía institucionalización de la disciplina del grabado, porque se debe tener en cuenta que en México, por ejemplo, en Nueva España, ya estaba instituido la enseñanza del grabado desde 1781. A diferencia de el Perú, donde se institucionaliza en 1940, en 1960, en las escuelas de Bellas Artes y en la Escuela de Arte de la Universidad Católica. La segunda es el aprecio estético y económico por sus obras. Hemos visto cómo hay una repetida
encargo de las élites más importantes y dominantes de Lima, en el escenario de Lima, en este periodo de transición, que confían en la obra de Marcelo Cabello para hacer grabados, estampas, hasta medallas también. El aprecio personal por sus obras, porque cuando él inicia su obra, empieza con una reverencia con en ese entonces el rey O'Higgins, y hace posible de que ingrese poco a poco a encargos oficiales, a encargos del gobierno, y poco a poco el mismo grabador incluso va afirmando no ya Marcelo Cabello lo dibujó y lo grabó, sino Cabello lo grabó. El apellido Cabello se vuelve una marca de sí mismo. Lo siguiente es que el grabado y la difusión del arte limeño ocurre con las obras de Cabello. ¿Me explico? Distintas pinturas de la época de la transición del Renato República, como la de Pedro Díaz, como la de José del Pozo, son replicadas por Marcelo Cabello y ocurre el fenómeno contrario a lo que ocurría al inicio del Renato. Es decir, no se utiliza el grabado para replicar o para modificar o crear nuevas obras de arte, sino se utilizan las obras de arte creadas en Lima y a partir de ellas se difunden estas imágenes, como la del Señor de los Milagros, por ejemplo, como por ejemplo retratos, por ejemplo paisajes no, bueno, pero sí planos, por ejemplo, mapas, y entonces se habla de uso del grabado ya como difusión del arte limeño. Y finalmente, perdón, la autenticidad de sus obras, porque se puede identificar muy fácilmente que Marcelo Cabello tiene un lenguaje autónomo, tiene una serie de rasgos estilísticos y un repertorio visual que es fácilmente identificable y que voy a omitirlo, pero sí está bastante identificado tanto en el libro como en esta ponencia, pero se me ha acabado el tiempo, disculpen ustedes. Y finalmente el coleccionismo y el estudio de sus obras. A pesar de que se haya disimulado que Marcelo Cabello es un grabador de menor rango, pues los comerciantes, los traficantes de obras de arte peruano tienen distintas obras de Marcelo Cabello en sus colecciones, bueno, y eso habla muy elocuentemente del valor artístico que tiene, y bueno, y cómo esto se trafica, ¿no?, de manera ilegal. Eso es lo que tengo que decir. Entonces, las obras de Marcelo Cabello son efectivamente tanto historiográficamente como artísticamente y también desde el punto de vista del coleccionismo, obras de arte que tienen que ser revaloradas. Eso es. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Omar. Vamos a dar paso ahora a la segunda conferencia y la última de esta mesa está a cargo del doctor